buenas tardes a todos los que a esta hora nos acompañan en este webinar, un nuevo webinar del Laboratorio Clínico Colcan, en este día hablando de tuberculosis. A todos ustedes, la más cordial bienvenida a todas las personas que se siguen conectando a nuestra cita virtual del Laboratorio Clínico Colcan. Hoy hablaremos de tuberculosis y pues para ello tenemos algunas reglas básicas. No sin antes presentarme, soy Alejandro Bayona, director de Mercadeo y Comunicaciones del Laboratorio Clínico Colcan. Por favor, para todas las personas que se van conectando, que hasta ahora nos acompañan, mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, es indispensable. Y recuerden que al final enviaremos un link para que ustedes nos puedan calificar a través de una encuesta. A través de esa misma encuesta sacaremos el listado de las personas a las cuales les enviaremos un certificado de asistencia a este webinar. Si las personas han estado conectadas y no diligencian esta encuesta, no tendremos los datos suficientes para poder dar el certificado de asistencia a este webinar. Así que pues la invitación es para que se mantengan conectados con nosotros en este webinar de tuberculosis y registren su asistencia al finalizar el mismo. También la sesión de preguntas estará abierta al finalizar la presentación de nuestro invitado para que ustedes puedan solucionar todas esas inquietudes que tienen sobre el tema de tuberculosis. Así pues, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Mauricio Orozco Muñoz, bacteriólogo especialista en microbiología y quien es líder de microbiología en Laboratorio Clínico Colcan. Mauricio, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia en este webinar. Me presento, mi nombre es Mauricio Orozco, soy el líder del área de microbiología y laboratorio de tuberculosis del laboratorio Colcan. Y el día de hoy nos encontramos acá reunidos para hablar un poco de lo que es tuberculosis. El laboratorio Colcan como tal, el día de hoy les quiero ofrecer el conocimiento que tenemos actualmente y las labores que cumplimos en cuanto al manejo de la tuberculosis y la resolución 227 del año 2020, más exactamente para el mes de febrero, en el cual iniciamos funciones con esta resolución, con estos nuevos lineamientos, con estos algoritmos diagnósticos que están enmarcados bajo la resolución. Entonces, pues para empezar, vamos a hablar un poco de qué es la tuberculosis. Básicamente, la tuberculosis es una enfermedad causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Es una enfermedad granulomatosa causada por 5 tipos de bacterias que pertenecen a esta familia. Normalmente o casi siempre atacan los pulmones o afectan los pulmones y realmente se trata de una enfermedad que es curable y hasta prevenible de cierta manera. Como les comenté, se trata de una bacteria, es llamada micobacteria realmente, debido a su parecido que tenía antiguamente a los hongos, se le dio este nombre. Realmente son bacilos curvos, algunos un tanto rectos, como les digo, se trata de un complejo, entonces son 5 bacterias que están dentro de este grupo, dentro del complejo Mycobacterium tuberculosis, que son bacilos entre 2 a 10 micras de largo, son resistentes al alcohol ácido, pero no quiere decir que soporten el alcohol ácido. Realmente lo que son resistentes es que, dadas sus características del bacilo, en la superficie del mismo tiene una cantidad alta de ácidos micólicos que básicamente son como grasa que las protegen del ambiente externo. Esta capa grasa, capa lipídica que tienen las micobacterias, realmente nos permiten que cuando nosotros realizamos coloraciones, en este caso la coloración de Ziehl-Neelsen, el alcohol ácido pueda retirar los colorantes de otras bacterias, mientras que éstas soportan esa decoloración y permiten que sean teñidas por la fuchsina de la misma coloración. Entonces, a esto hace referencia el que resistan el alcohol ácido. Son bacterias aerobias o microaerobias, siempre necesitan del oxígeno. Son bacterias que presentan un lento crecimiento respecto a otras bacterias. En este caso, cada bacilo se demora hasta 16 horas en reproducirse, por lo cual su crecimiento logarítmico es un tanto lento. Podemos compararlo con bacterias como por ejemplo una Escherichia coli, que se reproduce o tiene un nuevo bacilo cada 20 minutos. Por ello requiere cultivos, requiere procedimientos bastante largos para poder recuperarlas. Son bacterias sensibles a la luz solar, realmente son sensibles a la luz ultravioleta y son muy resistentes a la desecación.
Teniendo esto en cuenta, ya podemos hablar de las definiciones programáticas que nos da la resolución 220 para poder mirar esta enfermedad y este bacilo, qué es lo que necesitamos para su diagnóstico. Entonces, estas definiciones programáticas lo que hacen es que nos separan la población colombiana en 4 grupos, en donde encasillamos la población general, que es la población de ciudad, que es población saludable, no tiene ningún tipo de inmunosupresión y es superior a los 15 años. Tenemos otro grupo donde tenemos las personas inmunosuprimidas o con VIH, personas que tienen algún tipo de tratamiento inmunosupresor. Dentro de este grupo se enmarca toda esta población. Tenemos las poblaciones vulnerables. Dentro de estas tenemos la población privada de la libertad, tenemos personal de la salud, debido a que nosotros tenemos contacto con muchísimos pacientes, tenemos la población de la salud, tenemos la población en situación de calle y tenemos la población rural y rural dispersa. Por último, el último grupo, que es el de niños y niñas menores de 15 años, están agrupados dentro de un algoritmo específico para ellos. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar como tal de lo que es el primer algoritmo. Para el diagnóstico del primer algoritmo, que son la población en general, población que es superior a 15 años y que no tiene ningún tipo de antecedente o comorbilidad, que realmente son personas de ciudad y se encuentran bien en su estado de salud, podemos hablar que este algoritmo nos identifica que para cualquiera de estas personas de este grupo poblacional que presente alguna sintomatología respiratoria, o sea, estamos hablando de que sea un paciente sintomático respiratorio, vamos a establecer este algoritmo en el cual aplican vaciloscopias más imágenes diagnósticas. Realmente las pruebas de laboratorio se quedan en la vaciloscopia. Esta vaciloscopia nos va a permitir evidenciar el bacilo tuberculoso y la imagen diagnóstica nos va a permitir mirar las alteraciones que puedan llevarse en los pulmones. Realmente se habla mucho de este tipo de algoritmo debido a que la idea o lo que se tiene pensado es que realmente desaparezca la vaciloscopia y como tal únicamente quede la presencia de los cultivos en medio líquido. El segundo algoritmo en el que hablamos, que son personas con tuberculosis que sean mayores de 15 años, que pertenezcan a grupos vulnerables como las personas privadas de la libertad o el personal de la salud, debemos siempre pensar en que se les debe realizar un algoritmo diagnóstico un tanto diferente. Es más completo, en el cual siempre vamos a tener en cuenta una prueba molecular rápida. Nos referimos a prueba molecular rápida en que debe tener un desarrollo o un informe de esta prueba en aproximadamente 48 horas, no más. A esto nos relacionamos con que sea rápida, no necesariamente sea una prueba específica, pero es una prueba que nos permite el diagnóstico en menos de 48 horas para su reporte. El cultivo es medio líquido y como tal las imágenes diagnósticas. Estos 3 exámenes de laboratorio son lo que nos determina el algoritmo para personas en situación de calle, personas de los grupos vulnerables, como es el grupo de salud, y el personal privado de la libertad. Tenemos el algoritmo de tuberculosis pulmonar activa para personas con antecedentes inmunosupresores o VIH. Este es un poco más completo, en el que realizamos las pruebas moleculares, realizamos una identificación tanto para las moleculares como para las no tuberculosas, para las tuberculosas tanto como las no tuberculosas. Hay que tener en cuenta que para las personas que se encuentran bueno, el algoritmo anterior, privadas de la libertad de población vulnerable, las pruebas moleculares o el algoritmo nos dicen que vamos hasta la identificación del complejo micobacterio en tuberculosis, mientras que este algoritmo no lo complementa con la identificación de micobacterias no tuberculosas, pero como tal lleva las mismas pruebas que el anterior algoritmo. Eh, Seguimos al algoritmo para la población menor de 15 años, en donde básicamente tenemos las mismas pruebas, exactamente lo mismo, solamente le añadimos las pruebas de tuberculina, en donde debemos determinar la necesidad de complementarla con la prueba o no. Esta prueba podemos realizarla más o menos cada 6 meses para determinar la presencia como tal de los antígenos.
Hablando del cultivo en medio líquido, podemos establecer que las muestras que podemos procesar en el laboratorio Colcan realmente tienen muy escasas limitaciones. Si estamos hablando de muestras respiratorias, podemos hablar de todo el abanico que podamos obtener, como lo son secreciones orotraqueales, lavados broncoalveolares, las muestras de esputo, aspirados, líquido alveolar, surfactante bronquial. Todo tipo de muestras, hasta las biopsias pulmonares podemos procesar muestras de abscesos, muestras pleurales, biopsias de pleura, líquidos pleurales, todo tipo de líquido estéril puede ser procesado para cultivos en medio líquido, hasta el líquido seminal que en muchos casos es solicitado, también se tiene la capacidad de ser procesado este tipo de líquido estéril, por lo cual la mayoría de líquidos pueden realizarse bajo el cultivo en medio líquido. Las biopsias son procesadas y pueden procesarse mediante unas condiciones especiales para el procesamiento en medio líquido. La única muestra que no podemos, o las únicas muestras que no podemos y que no procesamos como tal mediante esta técnica son las muestras de sangre y las muestras de materia fecal. Las muestras de sangre porque existe una botella de hemocultivo en donde esta botella tiene unas resinas especiales que nos van a inhibir ciertos antibióticos que pueden ser nocivos para el bacilo tuberculoso. Mientras que el cultivo en medio líquido no posee estas resinas y podríamos tener u obtener falsos negativos. Por otro lado, la materia fecal tampoco la estamos procesando ni tampoco la usamos como material de trabajo para cultivo en medio líquido debido a que son muestras con altos contenidos bacterianos. A pesar de que el medio líquido, el procesamiento técnica, tiene muchísimas cualidades que me permiten realizar unas decontaminaciones para obtener únicamente el bacilo tuberculoso, el exceso de material, el exceso de masa bacteriana que hay dentro de estas muestras no nos permite realizar esta técnica con efectividad y realmente lo que vamos a obtener es contaminaciones y tanto pérdidas como del medio líquido como pérdidas de muestra. Estas muestras requieren un embalaje especial debido a la necesidad del bacilo tuberculoso. Como tal, no son necesidades de la muestra ni requerimientos de la muestra, sino del bacilo. Entonces, si tenemos en cuenta las características del bacilo, vamos a necesitar unos recipientes adecuados, resistentes, que nos protejan las muestras de la luz solar, que mantengan una refrigeración entre 2 y 8 grados centígrados, que nos protejan estas muestras contra los golpes y en lo posible las muestras estériles se conserven en estas mismas condiciones, entonces por eso se requieren tubos o frascos estériles y para las muestras que son de material respiratorio, biopsias o secreciones en frascos limpios. Si ya hablamos de jugos gástricos o aspirados gástricos, existe la necesidad de poder estabilizar el pH de estas muestras debido a los requerimientos del bacilo. Por ello es necesario utilizar bicarbonato sódico al 8% para poder tener una muestra que sea estable o que tenga un pH ni alcalino ni ácido para conservar nuestros bacilos. Si ustedes se dan cuenta, todos estos son en condiciones, es para proteger nuestro bacilo. El bacilo necesita ser protegido de la luz solar o los rayos ultravioletas. La necesidad de manipular las muestras en recipientes estériles o limpios es para no aumentar la carga bacteriana y el bicarbonato es para estabilizar el pH y generar un ambiente favorable para la estadía del bacilo en nuestros recipientes. Entonces, como tal, nuestro cultivo en medio líquido, ¿qué nos ofrece? ¿Qué características tiene? Básicamente, en el laboratorio Colcan estamos usando los medios líquidos MIGIT, conocidos debido a su nombre o a su acrónimo, que realmente es un nombre en inglés que es Mycobacterial Growth Incubator Tube, que lo que nos permite es realizar un crecimiento de las micobacterias en un ambiente nutritivo y con protección para los bacilos. Entonces es un medio líquido con una preparación Millbrook,
de receta 7H9. Lo digo de receta porque existen varios medios Millbrook, existen varias formulaciones de este medio. Hay un 7H10 que es un medio sólido, por ejemplo. Hay varias formulaciones que tienen diferentes características. En este caso es el 7H9, que además de eso tiene glicerina como aditamento nutritivo para nuestros bacilos. Además de esto, este medio va a ser suplementado con un compuesto que es OADC, que básicamente es ácido oleico, que nos va a servir de un agente nutritivo. Tiene dextrosa y tiene catalasas. Esto para proteger nuestro bacilo de agentes oxidantes y reductores. También tenemos un complemento realmente que es el Panta. Este complemento Panta realmente son antibióticos que nos va a proteger de otros, nos va a ayudar protegiéndolo de otros bacilos o de otras bacterias y hasta hongos. Realmente este complemento PANTAS es el acrónimo o las primeras letras de ciertos antibióticos que son la polimixina B, amoxicilina, tenemos, se me escapan los últimos dos, pero bueno, básicamente son varios antibióticos que lo que nos van a permitir es proteger este medio de otros microorganismos que puedan haber pasado la decontaminación que se le realiza a la muestra y nos contaminen nuestro medio líquido, debido a que es muy nutritivo gracias a este suplemento con ácido oleico. También tiene un cloruro de rutenio. Básicamente el cloruro de rutenio, si ustedes pueden ver la diapositiva, el tubo que se observa acá en la base tiene el cloruro de rutenio. Es este como estas mancha anaranjada, digamos, pero realmente lo que hay son unas pequeñas perlas de gel que están, bueno, son unas perlas de cloruro de rutenio que están recubiertas por un gel que lo que hace es que nos permite evidenciar una fluorescencia. El cloruro de rutenio funciona cuando hay ausencia de oxígeno. Entonces, a medida que hay crecimiento bacteriano en nuestro cultivo de medio líquido, las bacterias utilizan el oxígeno, lo reducen y nuestro cloruro empieza a emitir fluorescencia. O sea, a medida que hay mayor crecimiento y mayor población bacteriana, va a haber mayor fluorescencia emitida por el tubo y va a ser detectada por nuestros equipos. En este caso, los equipos que maneja Colcan en este momento son DVD, son unos equipos muy robustos que nos permiten la capacidad de tener por cada equipo hasta 960 cultivos. Entonces, nuestro equipo nos va a informar de que efectivamente hay un crecimiento bacteriano en nuestro tubo y podremos revisarlo. O sea que realmente la manipulación de estos cultivos es mínima, evitando la contaminación cruzada y evitando la contaminación por manipulación del medio. Tenemos otras características para este medio, en las cuales pues ya hablamos de que es un medio enriquecido. Estamos hablando de que debido a este enriquecimiento alto que contiene, nos permite un rápido crecimiento. Realmente lo que nos permite este medio y sus nutrientes es que la fase logarítmica que tiene nuestro bacilo, todo este tiempo que el bacilo se demora en adaptarse a este nuevo ambiente y en recuperarse, sea muchísimo más corto. Realmente disminuye los tiempos de replicación y de llegado a esta fase logarítmica, porque el bacilo normalmente lo que tiene es que adaptarse a la atmósfera o al ambiente que se encuentra actualmente. Una vez se adapta, él evidencia que es propicio para su reproducción y ahí sí empieza el crecimiento como tal celular. Empezamos a obtener biomasa bacteriana. Este tiempo en que él se demora en revisando o el evidenciando estas condiciones favorables es disminuido debido a esta cantidad de nutrientes y agentes protectores para el bacilo, con lo cual aumentamos la velocidad de crecimiento, en la cual tenemos un crecimiento positivo cercano entre los 6 a 11 días para el complejo Mycobacterium tuberculosis. Tenemos un crecimiento aún más rápido para micobacterias fuera del complejo. Si ustedes recuerdan anteriormente,
uno separaba las micobacterias debido a su crecimiento, entonces teníamos lentas crecedoras y rápidas crecedoras. Entonces, estas cepas también son usadas como medios de control. Entonces, por eso tenemos acá que hay controles de crecimiento. Utilizamos cepas como el Mycobacterium kansasi y cepas como el Mycobacterium fortuitu, que son cepas lentas y de rápido crecimiento que están por fuera del complejo. Con esto utilizamos curvas de crecimiento que nos permite determinar si realmente se trata del complejo Mycobacterium tuberculosis. La incubación total de estos medios se da por un total de tiempo de 42 días, debido a que es el tiempo determinado por una gran cantidad de estudios que nos ha permitido establecer desde el punto mínimo de bacilos hasta un punto alto de bacilos en las muestras o en las matrices que vamos a trabajar. Hay que recordar que estos medios nos permiten la recuperación de bacilos viables a lo largo del tiempo. Eso quiere decir que hay la posibilidad de recuperar una escasa cantidad de bacilos que a medida que va transcurriendo el tiempo y su fase logarítmica nos permite evidenciar la multiplicación de los mismos. No es lo mismo realizar, por ejemplo, una detección a estas muestras, a estos cultivos, en los primeros días cuando hay una escasa cantidad de bacilos, que ya cuando han transcurrido una gran cantidad de días y tenemos una biomasa adecuada para realizar pruebas de detección. Tampoco es lo mismo o no va a ser el mismo tiempo recorrido o el mismo tiempo de incubación para muestras que tienen una gran cantidad de bacilos. Una gran cantidad de bacilos me va a consumir el oxígeno que hay en el medio, va a reducir todo este oxígeno y va a emitir fluorescencia muchísimo más rápido que una muestra que tiene una escasa cantidad de bacilos. Una poca cantidad bacilar va a tomar más tiempo que esta poco número de bacilos se consuman el oxígeno. Entonces hay que tener cuenta que debido a estos tiempos y esta cantidad de bacilos en las muestras diferentes, me va a determinar qué tanto tiempo se va a demorar en haber una positividad para nuestras muestras. Hay que recordar que la sensibilidad de este cultivo es del 96% para la obtención o la detección del complejo Mycobacterium tuberculosis. Es muy similar a la sensibilidad que tienen actualmente las pruebas moleculares. Entonces es realmente sensible, aunque perdemos un poco su especificidad debido a la gran cantidad de nutrientes que tiene, pues pueden crecerme otro tipo de microorganismos. Los controles de calidad, además de que manejamos pues estas cepas de lento y rápido crecimiento, que son cepas ATCC, nosotros realizamos una verificación a los cultivos con baciloscopias. Hacemos verificaciones de los controles de coloración, verificación de la eficiencia de los lectores de estas láminas. Realizamos controles gracias a las gráficas de crecimiento que les había comentado anteriormente, muy de la mano con el crecimiento de los cultivos de las cepas ATCC que han sido testeadas en los equipos. El informe de los resultados no solamente se da una vez hay una obtención de la positividad en los medios. Estos medios son positivos, pero como les comento, no son muy específicos. Entonces, en estos medios también puede llegar, debido a la biomasa contaminante o debido a la cantidad de microorganismos que puede haber contaminantes, puede haber contaminaciones del medio y crecer otro tipo de microorganismos para los cuales ni siquiera el PANTA, que es una cantidad de antibióticos y antimicóticos, puede eliminar, pues las concentraciones que hay son dadas para una cantidad aproximada de bacterias. Cuando esta cantidad aproximada es superada por la cantidad de microorganismos en el medio, se permiten las contaminaciones. Entonces, nosotros debemos evidenciar que realmente se tratan de cultivos positivos para el complejo Mycobacterium tuberculosis. Entonces lo que realizamos es una baciloscopia de esos cultivos para realizar o verificar que realmente son bacilos ácido alcohol resistentes lo que estamos recuperando, y una vez evidenciamos o certificamos que son estos bacilos,
procedemos a realizar pruebas cromatográficas. Estas pruebas cromatográficas hay diferentes en el mercado, de diferentes casas comerciales, pero realmente se tratan de lo mismo. Es una prueba que lo que hace es que me permite una unión de antígeno-anticuerpo de un antígeno específico del complejo Mycobacterium tuberculosis. Realmente se trata del antígeno MPT64, que es específico y es segregado por mis micobacterias en los medios, tanto sólidos como líquidos. Entonces podemos realizar la detección de estos o la identificación de estas micobacterias gracias a las tarjetas. En este caso, por ejemplo, tenemos en la imagen un control que realizamos bajo una cepa y tenemos los controles con cepas negativas, las cepas que utilizamos a TCC para poder evidenciar los crecimientos. Tenemos la Mycobacterium kansasi como un control negativo, la Mycobacterium tuberculosis cepa TCC como control positivo y acá una muestra control que utilizamos para verificar el funcionamiento de las tarjetas. El informe de nuestros resultados. Como tal, nosotros tenemos unos informes de resultados en donde les vamos a reportar qué muestra es la que se está reportando, la fecha de la siembra de esta muestra y el resultado para el cultivo. En ese resultado para el cultivo le vamos a decir o les vamos a informar este cultivo a los cuántos días de incubación nos emitió el reporte del equipo como positivo. Además de eso, les vamos a informar que hay un método de detección que es por un inmunoanálisis cromatográfico en donde se detectó la presencia del antígeno MPT64 para esa muestra específica, lo cual nos daría como tal un cultivo positivo para el complejo Mycobacterium tuberculosis, seguido de unas notas en las cuales también hay una baciloscopia. Esta baciloscopia que está presente es perteneciente al cultivo, que es la baciloscopia que nosotros realizamos para realmente evidenciar que mi cultivo no está descontaminado. Además de esto, tenemos acá el informe de lo que es una PCR, que son las pruebas moleculares que realizamos. Esta es bajo la técnica Aniplex para las medianodrogoresistentes, ¿sí? Tenemos acá una muestra que es esputo, el método de detección específico utilizado, debido a que podemos detener varios métodos de extracción, no necesariamente. La técnica nos permite utilizar los métodos de extracción de varias casas comerciales. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos uno de Roche, en el cual mediante ese método extrajimos el material que necesitábamos para la detección. La amplificación nos permite detectar regiones específicas del complejo. Realmente lo que estamos detectando acá es el lugar de inserción 6110, que en un bacilo normalmente se repite entre 6 a 8 veces. Entonces es uno de los puntos de inserción que más se repite en el genoma del bacilo tuberculoso y nos permite detectar que realmente está presente. Como tal, nos reporta este resultado en donde los indicadores amplifican con nuestro control de calidad interno y que también amplifican para la muestra, por lo cual hay una interpretación que nos dice que el complejo sí es detectable para la muestra que estamos reportando y el reporte de la identificación de las resistencias. Realmente detecta una cantidad de anomalías o de mutaciones puntuales que nos permite determinar si hay resistencia a la rifampicina o a la isoniazida en este caso. A continuación, vamos a presentar un video de cómo es la ruta interna del procesamiento acá en Colcan, cómo llegan las muestras a nuestro laboratorio, qué controles hay en la fase preanalítica, cómo llegan nuestras muestras totalmente embaladas, en donde se les da una etiqueta. Esta etiqueta realmente es la que nos permite saber que realmente cumple con las condiciones de refrigeración y el tiempo de conservación, que no debe ser mayor a 48 horas. El personal, una vez esto es asignado, pues ya procede a realizar los ingresos para las muestras, para los cuales son marcadas las mismas. Creo que tenemos un pequeño problema técnico, se quedó el video, pero les voy a ir contando qué es lo que está ocurriendo. Entonces, una vez son etiquetadas las muestras, estas muestras suben mediante
mediante contenedores específicos que tenemos determinados para las mismas, para que son unos contenedores que son resistentes, que son lavables, que se pueden desinfectar y que nos permiten que podamos transportar estas muestras de la manera más segura al lugar de procesamiento. Como tal, el primer punto de procesamiento es el área de microbiología y tuberculosis, en donde las muestras que llegan son catalogadas o son redistribuidas, entre comillas, dependiendo las necesidades y dependiendo qué exámenes tienen las mismas. Estas muestras pueden tener vaciloscopias, pueden tener solicitudes de cultivo, pueden tener solicitudes de detecciones. Acá, como pueden ver, son las áreas de procesamiento para los cultivos de medio líquido. Entonces, por acá llegan nuestras muestras al área, son transportadas en estos contenedores, como les estaba comentando. Aquí adentro son como tal clasificadas para priorizarlas. ¿Por qué priorizarlas? Tenemos la necesidad de darle urgencia o de darle respuesta a las pruebas moleculares. Entonces, lo primero que realizamos es esta separación para poder darle más velocidad al procesamiento y a la entrega de las mismas muestras. Como les comento, pueden ir estas muestras pasar a otros puntos de procesamiento. Acá, como tal, estamos en el punto de procesamiento del medio líquido, en donde tomamos las muestras, verificamos nombres, verificamos etiquetas, vienen las muestras con varios stickers de la misma persona para nosotros marcar los recipientes a los cuales vamos a dar procesamiento. Acá estamos marcando el medio líquido, estamos marcando un medio sólido, porque a pesar de que la resolución no nos diga o no nos hable sobre los medios sólidos, entre comillas, salieron del mercado, pero la técnica nos dice que debemos emplearlos primero como un backup y segundo, porque muchas veces es recuperación de micobacterias, digámoslos que caprichosas. Son micobacterias que no van a crecer en el medio líquido debido a diferencias nutricionales. Hay algunas micobacterias que prefieren la albúmina de huevo, que está presente en los medios sólidos, y no la albúmina de res, que está presente como tal en el medio líquido. Entonces, la idea es complementar los requerimientos nutricionales y tener un backup por si llega a ocurrir contaminación en el medio líquido. Pero como tal, siempre se maneja el procedimiento sembrando medio líquido y medio sólido. Acá procedemos a realizar decontaminaciones, a realizar lavados, centrifugados o concentraciones de la muestra. La idea de estas concentraciones es poder tomar todos los bacilos que hayan presentes en las muestras y poder sembrarlos o poder pasarlos a este medio y tener evidencia o recuperación de los mismos. Por eso esta muestra o esta técnica tenemos que usar la muestra en su totalidad. Tenemos que usar la muestra completa para poder obtener todo ese material que está embebido en la misma. Acá descartamos un sobrenadante porque ya realizamos una concentración del material bacteriano y es lo que procedemos a sembrar o a pasar a los medios. Entonces, de manera estéril, acá el profesional podemos ver qué está pasando tanto a los medios líquidos como a los medios sólidos. Como les comento, se siembran en paralelo. Los medios líquidos pues pasan a nuestros equipos y los medios sólidos se incuban como se realizaba anteriormente en su incubadora 36 más o menos 1 °C. Acá el operario está pasando directamente a los equipos en donde se registran tanto el sticker del tubo como el sticker que le damos nosotros a la muestra. Este equipo no nos permite utilizar ni insumos vencidos, ni medios que ya han cumplido su tiempo, por lo que lee sticker uno a uno para cada medio de lo que se va a registrar como tal dentro del sistema. Posteriormente a eso pasamos las muestras a lo que es el laboratorio de biología molecular, en donde se realizan las extracciones, en donde realizamos una concentración mediante la exposición a alta temperatura. Lo que hacemos es liberar el material genético y reducir la muestra para tener una cantidad necesaria para poder realizar las amplificaciones. Una vez esto se pasan a los termocicladores o dependiendo la necesidad también tenemos el GeneXpert en donde podemos realizar la detección directa de la muestra.
pero como tal tenemos todas las condiciones adecuadas para poder realizar el procedimiento y el procesamiento de las muestras. Con esto, con esta presentación, damos por terminada como tal la capacitación o la información acerca de Mycobacterium tuberculosis y como tal pasamos, no sé si ustedes tengan preguntas, tengan dudas, me gustaría apoyarlos en esto lo más posible, entonces podríamos pasar a esta sección, Alejandro. Así es, Mauricio, pues muchísimas gracias. Realmente una exposición muy completa sobre el tema de tuberculosis y pues para las más de 270 personas que siguen conectadas con nosotros en este webinar, pues primero agradecerles y segundo, pues que se abre el espacio para las preguntas, para que ustedes puedan generar todas sus inquietudes a través del chat de esta misma reunión y pues Iván estará leyéndolas, quien también está pendiente de nuestras redes sociales y puede estar leyendo las inquietudes que están surgiendo desde allí. Así que pues, Iván, si tenemos alguna pregunta, por favor, cuéntanos para que Mauricio nos ayude a responderlas. Buenas tardes, Alejandro. Claro que sí. A través de redes sociales nos están haciendo la siguiente pregunta y es la siguiente. ¿En qué proporción se debe usar el bicarbonato para estabilizar los jugos gástricos? Bueno, como tal, la técnica y la resolución pues no es muy específica en las cantidades. Realmente lo que necesitamos es que el bicarbonato sea al 8% y realmente a la hora de tomar estas muestras de jugos gástricos o aspirados gástricos, las muestras, este bicarbonato se pueda utilizar a medida de que vamos a medir el pH. La idea es que el pH esté lo más cercano a neutro, esté lo más cercano a un 7, debido a que un pH ácido o un pH alcalino nos va a poder inactivar o inutilizar el bacilo para la posterior recuperación. Entonces la idea no es tener una cantidad exacta, no hay una proporción 1 a 1 que yo les pueda decir o utilice tantas gotas o tanta cantidad, sino la idea es ir midiendo porque el pH del jugo gástrico, dependiendo de la persona y dependiendo de qué más esté adicionado a este aspirado o a este jugo, va a tener un pH totalmente diferente. Va a estar, pues sí es ácido, pero va a tener un nivel de acidez diferente. Entonces la idea es siempre utilizar pocas cantidades, poca proporción, ir diluyendo poco a poco en nuestro jugo gástrico hasta alcanzar estos niveles óptimos o pH neutro. Gracias, doctor. La siguiente pregunta que nos hacen a través de redes es, ¿las médulas óseas cómo deben remitirse para cultivo de microbacterias? Bueno, las médulas óseas realmente no son muestras que puedan ser procesadas bajo esta técnica. Como les comenté antes, una de las o de los materiales que no podemos utilizar es sangre, pero dentro de estos mismos pues caben las médulas óseas. Realmente es una muestra que está realmente enriquecida y que debido a muchos tratamientos o a estos pacientes que pues ya estamos pensando en una sepsis severa, la idea no es utilizar este tipo de medios, sino utilizar la botella de hemocultivo. Hay botellas específicas en las donde podemos utilizar para poder realizar cultivos de tuberculosis. Hay estas botellas, como les comenté anteriormente, tienen sus resinas que nos permiten captar antibióticos que puedan ser nocivos para nuestros bacilos acibacol resistentes. Bueno, a través del chat también tenemos otra pregunta y es la siguiente. ¿Con una muestra de esputo puedo realizar PCR y cultivo? Bueno, la idea es que estas muestras sí se puedan realizar, pero se necesitan unas condiciones y unas cantidades adecuadas. Como les comenté anteriormente, la idea es que podamos hablar de personas con sintomatología respiratoria a las cuales se les pueda o ellas puedan expectorar cantidades o volúmenes altos. Estamos hablando, pues, para ser sincero, las técnicas están determinadas para expectoraciones entre 5 a 10 mililitros. La técnica nosotros ya la tenemos estandarizada o adecuada para poder utilizar muestras de 3 a 10 mililitros. Pudimos reducir esas cantidades debido a la prolongación o a la disminución de los decontaminantes y prolongación de la utilización del buffer. Podemos determinar y pudimos establecer esta medida mínima de 3 mililitros. Entonces, con muestras que cumplan estas características, podríamos utilizarlas para la PCR
y para el cultivo. Como ustedes les mostré en el video, nosotros realizamos una concentración de la muestra. Lo que haríamos es utilizar este concentrado de la muestra para realizar el cultivo y dejaríamos una porción para realizar una detección por pruebas moleculares de esta porción concentrada y así aumentar las posibilidades de que haya una detección positiva por métodos moleculares. Gracias, doctor. Tenemos la siguiente y es, para la prueba de tuberculina, ¿las vacunas tienen alguna repercusión en la aplicación de esta muestra? No, no hay ninguna repercusión ni ninguna alteración con la prueba de tuberculina. Vale. La siguiente es, ¿cuál podría ser la causa que una muestra de una baciloscopia sería de uno más el cultivo convencional positivo con identificación por aniplex positivo, pero la prueba molecular de muestra directa sea negativa? Bueno, tenemos que empezar a pensar es en la cantidad de bacilos que hay en la muestra en este momento. Primero, las pruebas que estamos realizando en la baciloscopia, muchas veces puede que la porción que estamos utilizando no esté lo más homogénea posible y nos podamos llevar la proporción con bacilos. Segundo, los cultivos normalmente, pues si realizamos la prueba de la misma muestra que estamos utilizando, los cultivos también se llevan otra porción porque como les comento, utilizamos la muestra y lo que dejamos es un espacio o digamos que una porción para las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares cuando se realizan en su momento tienen una cantidad de bacilos establecida. Digamos, en este momento yo hago una PCR para una muestra o para esta porción y esta porción tiene 10 bacilos. 10 bacilos, dependiendo de la técnica que estemos utilizando, no son detectados por una prueba molecular, dependiendo de la prueba molecular, obviamente. Está establecido por normatividad que lo mínimo de bacilos que debe detectar una prueba molecular para que sea o se pueda utilizar según resolución son 16 bacilos. Entonces digamos que si tiene 10 bacilos, por prueba molecular en este momento no va a ser detectable, pero el cultivo es capaz de recuperarme desde 10 bacilos en adelante. A lo largo del tiempo estos bacilos se van a ir multiplicando y en el momento en que se hizo la PCR no fue detectable. Pero en el transcurso del tiempo, por la reproducción y replicación de estos bacilos, ya van a haber mayor cantidad y va a ser posible realizar esa detección. Por eso muchas veces se hacen los requerimientos de que haya nuevas pruebas moleculares para detección de los bacilos que en pruebas directas nos dieron negativos. Gracias, Mauricio. A todos los asistentes les recordamos que está abierto el chat para que deje sus inquietudes. Hay muchísimas preguntas, Mauricio, por el tema de tuberculosis en este webinar. Más de 280 personas conectadas en este momento con Laboratorio Clínico Colcan. Y pues les hago el recorderis de que la persona que solucione la encuesta al finalizar este evento será la persona que recibirá el certificado de asistencia que estaremos entregando al finalizar este webinar. Así que seguimos con las preguntas y van adelante. Claro que sí, gracias, Alejo. Hay otra y es la siguiente. ¿Cuál es la meta del indicador establecido para los cultivos contaminados? Bueno, no es que haya una meta para los contaminados, pero sí hay un punto límite para la contaminación. El punto límite está actualmente sobre el 8%. Anteriormente, el punto límite o el porcentaje límite era el 4% cuando hablábamos de medios sólidos. Una vez pasamos a realizar técnicas por medios líquidos, este punto máximo de contaminación fue cedido un poco debido al enriquecimiento y a las posibilidades de que se contaminen estos medios. Este medio líquido hay mayor cantidad de nutrientes y como la técnica requiere pues un mayor manejo de la muestra, puede permitirnos mayor contaminación. Pero por eso se nos permite o se permitió que haya un máximo de un 8% en la contaminación para los medios líquidos. Estos índices son medidos igualmente mes a mes con todas las muestras que se vayan procesando y son reportados en nuestros libros de tuberculosis que son informados a las secretarías, entes departamentales y al Instituto Nacional de Salud. Dentro de este libro tienen una página específica en donde nosotros o en donde los laboratorios reportamos este índice de contaminación de cómo va trimestre a trimestre. Gracias, doctor.
También tenemos la siguiente y es la pregunta, doctor Mauricio, ¿nos puedes recordar qué muestra es la más óptima para procesar prueba molecular? Y si ustedes proporcionan este material para enviar a la muestra, gracias. Bueno, esto del material ya depende de los lazos comerciales. El laboratorio Colcan como tal está en la capacidad de soportar las necesidades para el transporte de las muestras, pero depende de cómo esté la relación comercial en este momento cliente Colcan. Sí tenemos la posibilidad de soportar los materiales necesarios para enviar todo esto. Como tal, las muestras óptimas, como les comento, son de más de 3 mililitros, máximo 10, ¿sí? La idea es tener unas muestras mucopurulentas que realmente sean expectoradas o extraídas de personas o de personal que sea sintomático respiratorio o que cumpla todas las condiciones diagnósticas para poder parametrizarse o cumplir para estos exámenes. Realmente muchas veces se envían muestras es por descarte, por mirar si de pronto le damos dirían por ahí, al chiste, pero la idea es que cumpla con todas las características debido a que estas técnicas tienen una sensibilidad muy alta y muchas veces lo que realizamos o lo que llegamos a tener es la posibilidad de un falso positivo debido a personas que realmente son, por ejemplo, paucibacilares. La mayoría del personal de salud que trabaja con micobacterias ya tenemos estos micobacterias, las hemos tenido desde hace mucho tiempo, pero por nuestro sistema inmune realmente no estamos cursando la enfermedad ni las estamos expectorando. Pero justamente en un momento de enfermedad, de baja inmune por algún tipo de virus, ustedes ven que en este momento hay un aumento de enfermedades respiratorias por virus respiratorios, nuestras defensas bajan un poco y logramos, mediante la expectoración que tenemos debido a estos virus, debido a esta gripe, expectorar uno que otro bacilo. No quiere decir que nosotros los estemos tosiendo todo el tiempo porque tenemos nuestros bacilos en los pulmones. Realmente muchas personas los tienen, pero no cursan la enfermedad. No quiere decir que los estemos tosiendo. Recordemos que normalmente una persona que está con la sintomatología o que cursa la enfermedad puede expectorar cerca de 3.000 bacilos o toser cerca de 3.000 bacilos al ambiente, mientras que una persona paucibacilar, una persona que tiene el bacilo pero no la enfermedad de la tuberculosis, no la expectora, no la tose por la gripa, pero sí cuando realizamos la toma de estas muestras a conciencia, realizamos un como una especie de raspado de toda la mucosidad que tenemos en los pulmones y pueden llegar a salir bacilos y podemos tener falsos positivos debido a esto. Ocurre muy frecuentemente por personas que están cursando con una gripe, pero decimos o sospechamos de tuberculosis sin esta persona cumplir todas las características del sintomático respiratorio para tuberculosis. Entonces, la idea es que estas muestras, que el paciente tenga las características diagnósticas, que el paciente esté expectorando una muy buena cantidad. Recuerden que debe tener más de 15 días con expectoración, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas, o sea, son características muy típicas de tuberculosis para poder remitirle estas pruebas debido ya a su alta sensibilidad. Gracias, doctor. A través del chat tenemos varias preguntas, nos gustaría contestar todas y vamos a resolver las últimas tres. Y doctor, tenemos la siguiente que nos hacen a través de redes sociales y es, ¿cuáles son los requerimientos para el montaje de prueba molecular en un laboratorio de mediana complejidad? Bueno, requerimientos, realmente lo que se necesita sobre todo son cabinas tipo 2. Necesitamos un laboratorio con una zona totalmente aislada para poder realizar eso. O sea, como tal es un laboratorio totalmente aparte de tuberculosis para poder realizar estas pruebas. Necesitamos unos filtros EPA que vayan a dar realmente su flujo de aire hacia los mismos y que tengan una certificación anual. Realmente las características como tal son este tipo de contención especial para el laboratorio y este tipo de cabinas que nos permita realizar el procesamiento y el manejo de las muestras para poder tener toda la seguridad de que los pacientes no, de que los operarios
van a poderlas trabajar, que tengan los EPPs adecuados, pero sobre todo estas medidas de contención, como el laboratorio totalmente aparte y las cabinas de seguridad tipo 2. Perfecto. La siguiente es, cuando tengo una muestra no interpretable o indeterminada en una prueba molecular, ¿debería solicitar una nueva muestra al paciente? Es lo ideal, sería lo ideal debido a que tenemos en diferentes pruebas, hay muchos inhibidores de las pruebas moleculares, entre unos y de los que a uno más lo sorprendería es los altos contenidos de hemoglobina. Muchas muestras que son muy hemoptoicas no son procesables y me van a dar indeterminados. Entonces la idea sí es realizar la prueba con una nueva muestra. Gracias, doctor. La siguiente es un paciente con patologías de base, ¿en qué grupo poblacional de estudio se ubica? ¿Qué algoritmo se aplica? Por ejemplo, un diabético, y en qué proporción podrían resultar positivo para TBC. Bueno, proporciones no sabría en este momento, pero podemos ubicarlo dentro del algoritmo de personas con algún tipo de inmunosupresión, como lo tenemos sería el tercer tipo de algoritmo para personas con tratamientos o algún tipo de inmunosupresor. Listo, tenemos la última pregunta que nos hacen a través de redes sociales y es la siguiente. ¿Hay frascos de hemocultivo especial para microbacterium? Sí, correcto. Hay frascos especiales o botellas especiales, las cuales realmente juegan una función doble debido a los tiempos de recuperación. Muchas de las botellas nos sirven tanto para micobacterias como para hongos. Nosotros manejamos, bueno, realmente acá el laboratorio tiene la capacidad de manejar cualquiera de las botellas para este tipo de recuperaciones, pero las que más utilizamos nosotros son, bueno, valga la redundancia, de la misma casa comercial BD, son unas que dicen Mycolytic. Realmente estas botellas, que en nuestro caso son con un frasco de etiqueta roja y tapa roja, nos permiten la recuperación tanto de hongos como de micobacterias. Entonces sería la botella específica a aplicar. Dependiendo de las casas comerciales, los colores de referencia de estas botellas cambian. La idea es poder asesorarse con el proveedor para que tengamos la botella adecuada. Pero normalmente las botellas que se utilizan para hongos son las mismas que se utilizan para micobacterias. Mauricio, muchísimas preguntas en el chat. Hubo una excelente participación de las personas que se conectaron a nuestro webinar de tuberculosis el día de hoy, organizado por Laboratorio Clínico Colcan. Más de 270 personas siempre conectadas allí. Así que, pues, les dejaremos en el chat el link para que ustedes puedan solucionar la encuesta de satisfacción y de asistencia. Recuerden que las personas que solucionan esta encuesta son las personas que recibirán a vuelta de correo su certificado de asistencia sobre este tema de tuberculosis en este webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcan. Muchísimas gracias, Mauricio. Les recuerdo a todos los asistentes, es bacteriólogo, especialista en microbiología, líder de microbiología en Laboratorio Clínico Colcan. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, Alejandro, y a todos por su participación. Y a todos ustedes los que están conectados con nosotros en estos webinars, recuerden que a través de nuestro canal de YouTube, en días posteriores a terminar este evento, lo podrán ver en diferido para que ustedes se actualicen. Si se perdieron alguna parte, pues la pueden tener ahí a la consulta a la mano. A ustedes, pues síganos en nuestras redes sociales, Laboratorio Clínico Colcan en Colombia, y pues claramente la encuesta sigue ahí disponible para que ustedes puedan generar su asistencia y recibir el certificado de asistencia a este webinar a través de su correo electrónico. Muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz resto de tarde.